Bienvenidos a un nuevo episodio de Bahía Talks, un podcast del Centro de Estudios Económicos Sociales. Bueno, bienvenidos todos a nuestro primer episodio de Bahía Talks, un esfuerzo intelectual que hacemos desde el Centro de Estudios Económicos Sociales. El día de hoy estamos con el profesor Carlos Sabino, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Venezuela. Y quería contarte, Carlos, por qué nosotros decidimos colocarle este título, porque Bahía Talks suena hasta medio Sí, gringo, ¿y no? Pero sí, espero que tú hayas tenido en algún momento el lujo de ir a la famosa Bahía de Muso, que muchos mm, le llamaban, ¿verdad? Esto de Bahía School of Economics, un lugar donde la casa que tenía Muso por allá en Atitlán, donde llevó sí, a los más ilustres y conversaron de temas tan interesantes. Yo no me considero tan ilustre, pero por lo menos sé que el día de hoy trataremos temas muy interesantes. gracias, Franco. Muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy el tema que me gustaría tratar es el tema del 20 de octubre, una fecha que es muy importante acá en el país, que ha tenido una connotación que ha trascendido las décadas y me gustaría saber tu visión como historiador. Yo creo que tú has dado tu visión sobre este tema en numerosas actividades, incluso tienes libros sobre el tema, en particular más de uno, pero me gustaría que lo enfocáramos un poco acerca de cómo esto es un poco de la labor del historiador. Frente a cierto hecho, todos nos preguntamos, ¿todo lo que se ha dicho sobre ese hecho es cierto? ¿Hay mitos? ¿Hay exageraciones? ¿Hay verdades? ¿Es más o menos el relato que tiene la mayoría de la gente? ¿Tiene un grado de fidelidad grande con relación a lo que fue realmente? Y me gustaría saber un poco tu opinión sobre eso. Bueno, mira, Franco, hay errores obvios que tiene la gente, hay mitos y hay bastante poco trabajo serio de análisis, sobre todo de trascendencia. La trascendencia se le da un sentido ideológico muy fuerte. Bueno, el primer error que vale la pena, aunque sea muy garrafal. El primer error que me gustaría explicar es que el 20 de octubre de 1944 no se derrocó a Ubico, al general Jorge Ubico Castañeda, sino que Ubico había renunciado unos 3 meses antes. Y este golpe cívico-militar, para resumir, este golpe se dio contra el general Federico Ponce Bailes, que mediante presiones muy abiertas y muy directas, había ocupado la asamblea con tropas y se había hecho elegir presidente provisional. Durante un mes o dos, eh, digamos, bueno, había hecho eso el 1 de julio, cuando renunció Ubico. Durante un mes o dos, él fue pasando de un gobernante, vamos a decir, no electo, pero por lo menos que aceptaba el movimiento, fue pasando a tratar de establecer y crear una dictadura personal. Contra él fue el movimiento. Ahora, es cierto que el mismo movimiento, o en parte ese movimiento, había estado contra Ubico un, unos meses antes. Ese, ahí aparece el primer mito, que es el más grueso de todo, llamar a lo que pasó después primavera democrática. Yo sí creo, a diferencia de otros colegas que dudan o discuten terminológicamente, yo sí acepto que fue una revolución. Está bien que fue solo urbana, que fue una revolución política, que cambió algunos elementos sociales, pero desde arriba, o sea, desde el poder, no Ujú. fue un movimiento espontáneo. Pero si analizamos muy de cerca otras revoluciones, vemos que también sucede algo así. Y lo que me llama a mí la atención y me lleva a hablar de revoluciones, que de ahí en adelante se cambió la estructura política y se cambiaron otras cosas en cuanto sobre todo al papel del Estado. Esa fue una revolución democrática. Ujú. La mayoría de la gente se participó en ella o quiso apoyarla o la apoyó.
contra los gobiernos unipersonales de la época liberal. Gobiernos que se transformaban rápidamente en dictaduras, como las de Ubiko. Algunos muy efectivos, como el de él, otros bastante lamentables, como el de Estrada Cabrera, pero donde había un poder personal fuerte que se prolongaba casi indefinidamente en el tiempo. Aquí también se mantuvo la estructura, porque los países no cambian de un día para otro de una manera brusca. Aquí se mantuvo realmente la estructura personalista. El presidente quedó, en la nueva constitución quedó con un fuerte poder. Pero aparte de eso, sí esa constitución trató de mantenerse en vigencia, y la idea es que el primer presidente, que fue Juan José Arévalo, entregó el mando libremente, sin presiones, sin nada, al siguiente, que era Jacobo Arbenz Guzmán, que había sido su ministro de Defensa. O sea, ese es un primer cambio político que yo creo que, para adelantarme al final, diría, es lo que más quedó, más positivo quedó de esa revolución del 44. La idea de que este país ya no lo deben gobernar caudillos. Y la prueba está en que no hubo un solo caudillo que se perpetrara, que pudiera perpetuarse en el poder desde ahí en adelante, o sea, 80 años. Claro, qué interesante. Y cuando hace unos momentos atrás conversabas en que cambió la perspectiva de la estructura del Estado y cómo se manejaba el Estado, em, ¿podrías comentarnos un poco más de ello? ¿Tú crees que se refiere a que se tuvo un manejo quizás más responsable, a que se tuvo una visión también ideológica, digamos? Me imagino que cambió en ese tiempo, había muchos movimientos en América Latina en general, que me imagino a Guatemala no le fueron indiferentes, ¿verdad? Habían muchos nacionalismos aflorando, estaba el tema del ISI. ¿Hubo una relación con eso o más bien acá hubieron particularidades? Bueno, mira, sí había un movimiento en toda América Latina, confuso como son los procesos, Claro. porque en algunos casos el movimiento llevó a gente como Perón, un filo nazi, al poder en Argentina. Pero el de Venezuela fue bastante parecido, en Perú semejante en algunas cosas. Todo eso venía en gran parte de la época en que estamos hablando. La época en que estamos hablando es el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí predomina esa visión ideológica que parte del presidente Roosevelt de Estados Unidos, y que para mí, y digamos analizado fríamente, no es más que una posición socialdemócrata. ¿Qué tiene de demócrata? Bueno, eso que ya acabamos de hablar, las transiciones, las democracias como voto limpio, voto respetado. Pero ¿qué tiene de socialista? Bueno, tiene el respeto y la exageración del respeto de lo que es el movimiento obrero, que en esa época en Guatemala no era un movimiento obrero como el de Alemania, pero realmente aquí se promueven sindicatos, se promueve un instituto de seguros muy parecido al de toda América Latina, y eso me llamó a mí la atención, porque eso se impone aún en gobierno de derecha, aunque sea socialista. Yo tengo dos ejemplos, Venezuela y República Dominicana, que implantan ese tipo de seguridad social, aún a pesar de la orientación anticomunista o comunista. Claro, ¿de dónde viene esa influencia ideológica de Estados Unidos que en varias materias como esta que estamos hablando se difunde y en alguna medida se impone, se presiona por ella? Viene de la sensación de final de guerra que se está advirtiendo ya en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando el empuje del eje de las fuerzas de Alemania nazi y Japón, ese empuje se empieza a perder y se empieza a ver la profunda realidad geopolítica de que Alemania no puede conquistar Rusia,
de que Japón no puede conquistar toda el Asia y de que estos países son más poderosos. Ahora, ahí hay una coyuntura muy complicada que deviene del movimiento, digamos, militar de la Segunda Guerra, que es que Hitler ataca a la Unión Soviética, con la que había sellado un pacto 2 años antes, la ataca frontalmente. Y esa Unión Soviética, que es el totalitarismo comunista, se tiene que aliar con los aliados occidentales, que en ese momento el único que está peleando de frente contra Hitler es Inglaterra. Inglaterra, bajo la tutela de Churchill, no vacila y entra digamos, se alía a la Unión Soviética. Y luego aparecen los Estados Unidos con la agresión japonesa. Claro. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, la Rusia soviética, quedan de un lado. Y al triunfar, sus ideas también quedan, digamos, como triunfadoras. Pero ahí hay una diferencia profunda que va a dar origen luego a la Guerra Fría. Aquí estamos en el momento anterior a la Guerra Fría, 1 año, 2 años antes de la Guerra Fría, pero eso va a hacer que ese movimiento democrático contra Ponce se va a convertir en una revolución que tiene algo así como dos cabezas. Tiene por un lado la idea democrática de mantener la economía libre del país, de mantener, digamos, el orden fiscal que había impuesto Ubico, y tiene el otro lado, que es el lado socialista, que va a ser rápidamente copado en 3, 4 años por el Partido Guatemalteco del Trabajo, que es comunista abiertamente. Claro. Entonces, esa revolución se va a bifurcar. Y ahí viene uno de los grandes mitos, que la primavera es una revolución frustrada por los Estados Unidos. No, la primavera no es tal primavera. Y en segundo lugar, se frustra el ala socialista. Cuando en 1954 Arbenz tiene que renunciar porque no tiene ya apoyo ninguno, Claro. en ninguna parte, y entra Castillo Armas al poder con el apoyo abierto de los Estados Unidos, pero sin que los Estados Unidos intervengan directamente, no se elimina todo lo que fue la revolución del 44. Queda ese espíritu democrático antipersonalista, anticaudillista, y quedan también las conquistas sociales. Las conquistas sociales como la ley de trabajo, la presencia de sindicatos, etc. Lo que sí se elimina es la ley de reforma agraria que había impuesto Arbenz. Claro. Yo estoy estudiando eso ahora en detalle. Por supuesto. Bueno, y que todo ese tema, ¿verdad?, de las reformas agrarias también es una cosa muy propia de ese periodo, especialmente acá en América hispanoparlante. Conversemos Exacto. un poco sobre las cosas que se han tenido en común, ¿verdad?, sobre el contexto que, que subyace a todo eso, el contexto histórico, el tema relacionado a las guerras, a la belicosidad en general, Estados Unidos y todo eso, pero sin duda que como cada país es diferente el uno del otro, también acá pues han habido ciertas particularidades que diferencian hasta cierto punto este proceso de otros procesos Bueno, similares que mira, hay han podido muchas haber en la región. particularidades Entonces, respecto aquí ¿cuáles en dirías tú que Novaqué, son esas con particularidades? respecto a México, donde tenía un ala izquierda muy fuerte, todo el proceso revolucionario, con respecto a la Argentina, que tenía una situación opuesta, donde los militares dominaban solapadamente apoyando a Hitler. Lo que yo sí quisiera mencionar en ese sentido es que si bien el gobierno fue democrático en un sentido muy estricto, sí, de que hubo elecciones, hubo muchas manchas que hicieron que esa primavera no fuera tan florida y tan primaveral, digamos, el periodo de Arévalo. El periodo de Arévalo se caracterizó por una situación económica bastante, digamos, deteriorada, en gran parte impuesta por el nacionalismo económico, por la intervención del Estado en la economía, que hubo muy fuerte en ese gobierno,
y por una democracia no muy liberal, porque en 6 años hubo 31 estados de excepción, lo cual indica que más o menos la mitad del tiempo del gobierno de Arevalo fue gobernado con estado de excepción. Sí, él al comienzo trató de hacer lo que podríamos llamar un sistema más o menos liberal democrático, porque reunió fuerzas de diversas corrientes dentro de la revolución. Pero luego, cuando se asesinó a Francisco Javier Arana, la revolución ya estaba polarizada. Ya no se puede hablar de una primavera de ahí en adelante, y eso en 1949. Okay. Surge Arbenz en unas elecciones donde hay estado de excepción también, donde el principal candidato está prófugo por supuestas vinculaciones políticas con un golpe de Estado. En fin, entonces a mí me interesa plantear eso, que la democracia liberal, así como esa imagen que se tiene, no se implantó directamente en Guatemala. Sí hubo como una tendencia a la transición. Se perdió luego el ala socialista con Castillo Armas y las reformas desorbitadas de Jacobo Arbenz, y el camino hacia la democracia tuvo muchos tropiezos. Y después apareció la guerrilla y, en fin, continuaron los problemas. Por supuesto, bueno, y incluso todo esto que hemos estado conversando, aún teniendo en cuenta los matices y todo, es pues suponiendo que la famosa democracia liberal eh, es así como la panacea en la tierra. Claro, eso sin duda sería un tema para otro, quizás para otra charla, pero tú Sí, tienes ahí tu libro sobre Basta de Democracia, está muy interesante y quizás nos sirve para para matizar un poco esa opinión, por lo menos para claro. dar, claro, Fíjate que yo, Franco, no estoy diciendo que eso era bueno. claro, Estoy diciendo que tardó en consolidarse. por supuesto. Se terminó de consolidar muchos años después, 1984-85, con una nueva, pero se consolidó como esa democracia liberal con inmensas limitaciones y problemas, que Ujú. son los que tenemos ahora. Eso ya diría yo que es como otra historia, otra fase de la historia. Pero sí, evidentemente, hubo un progreso, un cambio hacia esa democracia liberal, pero que fue lento y muy accidentado, y que la guerrilla procomunista dilató, Sí. obligó al Estado a retroceder en cuanto a su autoritarismo, porque no combates una guerrilla con decisiones parlamentarias, la combates con las armas. Claro, por supuesto. Entonces, sí, esta sería un poco una conclusión. Me agrada mucho lo que me planteaste eso, porque yo estoy hablando un poco más que todo de los hechos. Sí, claro, desde un punto de vista descriptivo, absolutamente. Y ¿Mm? habíamos conversado también sobre que el respeto a la alternancia en el poder y no estar tan enfocado en los caudillismos han sido quizás algunos de los legados que se han podido tener de eso, quizás algunos de los positivos, pero me gustaría preguntarte ya quizás una pregunta quizás no tan descriptiva, sino un poco más normativa. Desde el Mm. punto de vista de la libertad individual para las personas que viven en Guatemala, ¿cómo crees tú que ha sido el impacto histórico que ha tenido este fenómeno? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido indiferente? ¿Ha sido negativo? Por supuesto que matizado, porque la mayoría de cosas complejas pues son matizadas, pero... Sí, te entiendo. Mira, yo diría que en una primera etapa fue obviamente positivo. Cuando Ubico renuncia, se forman aquí como 10 partidos políticos nuevos. Eso te habla de libertades políticas. Libertades económicas, bueno, sí se reducen un poco, y con el seguir, digamos, la línea de tiempo, eh, mejoran y empeoran. Al terminar el gobierno de Arbenz, mejoran evidentemente, y el país crece en una forma impactante. Entonces, yo diría que en cuanto a libertades individuales, Guatemala es muy peculiar. Aquí hay una libertad individual por ausencia del Estado. Sí, tú vas
a un pueblito en el interior del departamento de Sololá, y el Estado casi está ausente, casi no existe, lo cual es un problema y una ventaja, porque deja de cumplir su función de proteger la paz, pero te deja hacer lo que quiere, no se mete contigo, no molesta a la gente. Y algo de eso todavía lo tenemos ahora, porque me atrevo a hablar del momento presente. Tenemos un gobierno que no hace nada, nada. Y tú puedes producir y si hay leyes malas, pues pierdes. Si hay alguna buena, pues lo aceptas. ¿Qué vas a hacer? Entonces, desde el punto de vista de libertad individual es eso. Ahora, volviendo al tema de la libertad política, yo te diría que esa idea de transición, de no caudillismo, se mantuvo muy fuerte. Fíjate que hay dos hechos o un hecho en dos etapas que a mí me ha llamado la atención y que no se destaca mucho aquí en la historiografía más o menos oficial. El primero es que después el ejército da un golpe a Idígora Fuentes en el año 1963. Asume Peralta Zurdia, pero Peralta Zurdia convoca elecciones y gana la oposición. Claro. O sea, eso indica un cierto nivel de libertad política. Sube Méndez Montenegro, que es un socialdemócrata vamos a decir, muy light, muy suave en sus políticas, y en las elecciones siguientes pierde su partido y gana Arana Sorio. De ahí en adelante hay un periodo una especie de semidictadura institucional, pero con funcionamiento de libertad de prensa, de parlamento elegido libremente, etc. Entonces, hay ese periodo hasta que la guerrilla lo va complicando y el ejército se revuelve en sí mismo y sube Riosmont, que sí trata de imponer una dictadura, y ahí está el ejemplo de lo otro. Nadie lo deja imponer la dictadura. O sea que en ese sentido la situación de Guatemala es bastante positiva, te diría yo. Y voy a hacer una confesión personal. Ok, tenemos Yo viví, primicia entonces acá. no, yo vivía histórica como todo. Yo vivía en Venezuela y cuando subió Chávez decidimos de la familia que yo me vine, me salí de Venezuela. Ahora tenía ciertas oportunidades en Estados Unidos y la oferta abierta de la marroquina en Guatemala. Por supuesto, en Estados Unidos hubiera ganado algo así como 4 veces. Pero a nivel de la libertad práctica, de esas tonterías como usar o no cinturón de seguridad, o a ese nivel Guatemala era muchísimo más libre. Y en un ambiente como la marroquí, yo por supuesto me sentía como pez en el agua. En cambio, había una especie de control ideológico velado en las universidades gringas. Entonces, a veces uno habla de esos índices de libertad y de democracia, hay que tener mucho cuidado porque la vida cotidiana es distinta. Aquí al final yo tengo una pequeña empresa con mi esposa, que es una editorial, y al final nadie nos ha molestado, salvo la SAT, que hay que pagarlo. Claro. Pero eso en todas partes del mundo, o sea, Sí. eso no es peculiar de Guatemala. Así que te diría, a veces yo les ruego a mis oyentes que desconfíen de todos esos índices, incluso del índice de libertad económica que hacen varios institutos liberales y libertarios, porque ahí hay algunos supuestos errados que hacen que siempre los mismos países aparezcan al comienzo de la lista, pero hay cosas que no se ven. El tamaño del Estado es una. Aquí tenemos un Estado muy pequeño en relación a las barbaridades que se cometen, por ejemplo, en Brasil o en Argentina o en Colombia. Entonces, eso hay que valorarlo porque eso es una libertad implícita que tenemos y hay que valorarlo para protegerlo. Absolutamente. Y para ir terminando, profe, imagínate que alguien nos escuchó por primera vez, no te conocía, pero quedó muy atento al tema, quizás por la candencia del momento, y ahora que va a tener un día libre, quería aprovechar de leer. ¿Con cuál de tus libros, cuál le recomendarías tú para que partiera a interiorizarse un poco más sobre este tema? Mira, yo te diría el primero de la serie que escribí, Ujú. porque es el más general, el más amplio. Se llama Guatemala, la historia silenciada, está en 2 tomos.
Ha sido editado por Fondo de Cultura Económica, Grafía y SET, que es mi editorial. Y Grafía también tenía. Porque se da un panorama general. Son 2 tomos, pero el lector puede leerlos independientemente. Para un embajador que llega aquí, yo recomiendo, de mis libros recomiendo que empiece por ahí, porque los otros son más temáticos. En la época de Ubico, un poco anterior, y la obra de Ubico, y la biografía del presidente Arbenz. Yo sé que falta mucho por hacer, pero yo estoy trabajando en eso ahora en el gobierno de Arbenz. Okay. Y estoy tratando de hacerlo, va a salir un poco largo, lamentablemente, día por día. Estoy revisando Afortunadamente para los lectores, entonces. día por día, entonces, bueno, ahorita estaba viendo de la reforma agraria, cuál fue el debate que hubo o que no hubo sobre ciertos puntos, en fin, más al detalle. Vamos a ver qué me sale, pero yo quiero dejar como obra ese análisis de la presidencia de Arbenz, porque es un periodo muy rico en acontecimientos. Demasiada información tengo, yo te diría, Franco. Muy bien, qué interesante. Bueno, entonces nuestros lectores más apasionados, nuestros oyentes más apasionados por la lectura tienen ya una recomendación. A mí no me queda nada más que darte las gracias, profe, por siempre ser tan generoso con tu tiempo y estar en todas estas actividades. Estuvimos entonces con el doctor Carlos Sabino, gran historiador de Guatemala, pero no guatemalteco, a lo mejor solo de corazón, pero, pero que es Bueno, lo que importa. gracias a ti, Franco. Gracias. Bien, así que muchas gracias. Estaremos Saludos. subiendo más contenido como este, muy interesante, con muchos autores y con muchas perspectivas que, si bien es cierto, no tienen por qué estar de acuerdo siempre, pero por lo menos para dar una mirada crítica. Así que nuevamente, muchas gracias, Carlos, y nos veremos en otra ocasión. Gracias, Franco. Gracias por escucharnos. No te pierdas nuestros capítulos disponibles en Spotify y YouTube. Hasta la próxima.